Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Seguro que has oído hablar de la lobotomía. Fue una práctica muy extendida a mediados del siglo pasado que permitía a los pacientes con desórdenes psiquiátricos severos poder aliviar su sufrimiento. Consistía en inyectar alcohol directamente en el lóbulo frontal del cerebro. El resultado era, en efecto, beneficioso para el paciente que sobre el papel dejaba de sufrir. Sobre el papel, porque también reducía de forma drástica su capacidad intelectual y su personalidad. Por ello, al cabo de unos años, esta práctica dejó de llevarse a cabo. Pero durante aquel periodo de tiempo existieron algunos monstruos que se beneficiaron para poder sembrar el mal. Pero pocos eran como el Dr. Freeman. Realizó más de 3.500 lobotomías y, por supuesto, dejó un reguero de sangre que pocos pueden igualar. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Médicos Asesinos, donde te presentamos a los asesinos más improbables y despiadados de los hospitales. Un podcast de Apcas dirigido por Joan Prats, producido por Marc Jiménez y escrito por Carlos Rojas. ¡Empezamos! En 1936, la comunidad científica parecía haber recibido la lobotomía con los brazos abiertos. Era el último grito, una técnica increíblemente eficaz que se tomaba como mecanismo de control mental. Eso sí, en ningún caso con intenciones macabras. La idea de la lobotomía era ayudar a las personas que estaban al borde de perder los papeles, que no podían consigo mismas o con una situación. Este recurso les permitía borrar el problema, aunque el coste fuera sacrificar parte de su capacidad intelectual. En este sentido, nos explica el éxito de esta rama sin Walter Freeman. Él fue el encargado de importar la práctica en los Estados Unidos de América. La presentó como cura infalible de las enfermedades psiquiátricas, lo cual supuso una auténtica revolución viniendo de una eminencia como él. Pero, ¿quién era aquel Dr. Freeman? Nacido en 1895, Walter Freeman provenía de una familia de médicos. Desde bien pequeño se mostró un tipo muy inteligente, con una capacidad increíble para superar a sus padres en esta disciplina. En concreto, Freeman se quedaba pasmado estudiando el comportamiento humano. Le fascinaba la capacidad que tenía el ser humano de comportarse ante situaciones extremas. Las pautas eran variadas y estaban determinadas por el carácter. Lo tuvo claro desde que era joven. Quería ser neurólogo, introducirse de forma profunda en la mente de las personas. Y vaya si lo consiguió. Desde que se graduó en la Facultad de Medicina de Pensilvania, su carrera fue en un constante aumento. Así, hasta que logró ser presidente de la Asociación Americana de Neuropatólogos y de la Junta Americana de Psiquiatría. Era una persona que gozaba de un prestigio y un respeto casi inigualable entre sus homólogos. Por eso, tuvo la autoridad suficiente como para autoproclamarse el representante de la lobotomía en Estados Unidos. Nadie se imaginaba que incluso el Dr. Freeman, que parecía tan serio e inteligente, estaba plagado de fobias y frustraciones. A diferencia de otros muchos médicos asesinos, el Dr. Freeman no había sufrido traumas ni una vida especialmente complicada. Era una persona sociable y que tenía una gran capacidad comunicativa. Solo así se explicaba el éxito que tuvo posteriormente. Cuando Freeman descubrió el invento de Antonio Egas Moniz, quedó plenamente fascinado. Sabía que aquello sería un antes y un después, y así fue. Poco más tarde, Moniz se llevó el Premio Nobel de Medicina por haber descubierto una aplicación que tenía un índice de éxito bestial. Cuando Freeman decidió llevarlo a Estados Unidos, tenía una intención: curar a la gente de la homosexualidad. Era una persona con convicciones muy firmes
y consideraba lo que hoy es una orientación sexual como una patología mental severa que se podía tratar con un corte en un lóbulo cerebral interrumpiendo las conexiones entre la corteza prefrontal y el resto del cerebro. Eso sí, su aplicación también podía servir como cura para la depresión y la ansiedad. La comunidad científica asistió atónita a estas declaraciones de Walter Freeman, que empezó a aplicar esta cirugía con los niños del hospital psiquiátrico Trans-Allegheny Lunatic Asylum en Virginia. No era algo que implementara de forma común, pues todavía no estaba del todo probado que la lobotomía realmente funcionase. Solo se le autorizaba a realizarla en casos de extrema gravedad o en el que los pacientes estuvieran desesperados por encontrar una solución. Pero a medida que se fue confirmando el éxito, aquello se fue de las manos. Había pasado demasiado poco tiempo como para que los efectos secundarios se hicieran notar, y la gran aportación de aquel doctor en Estados Unidos llamó la atención de la política, especialmente interesada en saber cómo podía combatir la homosexualidad. Freeman consideraba a las personas gays unos desviados, seres humanos con problemas patológicos graves, y todos debían pasar por sus manos para poder sanar. En su caso, además, utilizaba un estilo algo rudimentario. En lugar de coger un estilete, su herramienta de trabajo era un picahielo. Así se ganó el mote de Doctor Picahielo. La técnica de Freeman consistía en introducir el precario objeto por dentro de la órbita ocular y golpear hacia arriba con una maza de goma para que penetrara hasta el lóbulo frontal, de manera que cortaba las conexiones nerviosas. Lo que hoy en día parece una calamidad, un recurso cutre y peligroso, en aquel momento se recibió con vítores por parte de la comunidad científica y, por ende, también por la clase política. Freeman odiaba a los homosexuales, los consideraba unos dementes y sentía una mezcla entre pena y asco por ellos. Pero aquello lo disfrazaba de simpatía cuando agarraba su picahielos y se ofrecía a curarlos de sus gustos. Era un monstruo bajo un manto de inteligencia suprema, y contaba con la complicidad de la derecha conservadora estadounidense, de modo que era prácticamente imposible detectar la maldad que se había gestado en él y que ahora estaba aplicando impunemente. De hecho, tuvo tanto éxito su importación de la lobotomía que dejó el resto de sus trabajos a un lado y se centró únicamente en aquella técnica. Las familias de todos los rincones de Estados Unidos le reclamaban su ayuda a través de cartas para tratar a sus pobres hijos homosexuales. Pero Freeman no podía atender a todo el mundo, de modo que el doctor Picahielo decidió que recorrería todo el país en su coche para tratar a pacientes de todos los estados. Denominó a su vehículo como lobotomóvil, y cuando llegaba a cada uno de los territorios de Estados Unidos, se hacía notar como el afilador. Aquello acabó de disparar su fama. Eran los años 50 y todo el mundo sabía quién era el doctor Freeman. Pero mientras iba desplazándose ciudad a ciudad, algunas de las primeras personas a las que había tratado comenzaban a sentir los efectos adversos. Quedaban invalidadas totalmente como seres humanos. Algunos tenían problemas psicomotrices. No podían siquiera caminar o pensar con claridad. Otros olvidaron el idioma o sufrieron episodios de incontinencia. ¿Era por la homosexualidad o se trataba de la famosa técnica del Dr. Freeman? ¿Qué implicaba cortar aquellas conexiones tan básicas en el cerebro humano? La historia pone los pelos de punta. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y, en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Upcast presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos, de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los grandes deportistas. Golpe de Efecto, de Upcast, ya en tu plataforma de podcasting. Tus superhéroes favoritos, sus historias más oscuras, superpoderes y asesinatos. Upcast presenta Marvel Crime,
el podcast de ficción narrada con los héroes y villanos de tus cómics preferidos. Marvel Crime, ya en tu plataforma de podcast. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo. Hubo muchas víctimas de aquello. La lobotomía estuvo permitida en Estados Unidos durante 20 años, 2 décadas en las que aquel hombre amasó muchísima fortuna con una práctica totalmente peligrosa. Realizó casi 4.000 lobotomías por todo el territorio norteamericano, de las cuales se calcula que fallecieron en torno al 20% de las personas. El 80% restante tampoco se libró. Ellos sobrevivieron, pero muchos quedaron totalmente vegetales tras la intervención del prestigioso neurólogo. Freeman lo sabía, pero jamás iba a renunciar a su técnica por dinero. Uno de los casos más sonados es el de la familia Kennedy. Desde la década de los 40, Rosemary, la tercera hija de la familia, había comenzado a desarrollar neurosis. Se trataba del resultado adverso de una mala atención a una discapacidad que sufría de pequeña. La familia Kennedy había hecho todo para intentar salvarla, pero todas las pastillas y técnicas que se le aplicaban parecían inútiles. Hasta que descubrieron al famoso Dr. Picayelo. Joseph Kennedy, el padre de John, había leído muy buenas referencias de aquel doctor que estaba dando la vuelta al país en su lobotomóvil, y pensó que quizá aquel método podía ser la solución que nadie le había dado para su hija, de modo que decidió contratarlo. En aquel momento, Rosemary tenía tan solo 23 años. La operación se realizó con muchísima discreción. Los Kennedy no querían que se supiera que tenían un familiar con demencia o directamente homosexual. Permitieron que Freeman hiciese lo que quisiera con aquella joven. Estaban hartos de sus ataques de ira y de tener que escuchar algunas de las terribles frases que pronunciaba Rosemary. Cuando los Kennedy le contaron su preocupación, Freeman sonrió por dentro. Estaba ante la gran oportunidad de su vida. Podía sacarle el dinero que quisiese a aquella familia tan desesperada. De hecho, cuando recibió el encargo de Joseph, el Dr. Freeman le hizo saber que el precio sería elevado en esta ocasión, ya que emplearía una técnica mejorada y que permitiría no solo curar a su hija, sino provocar que su coeficiente intelectual aumentase de forma considerable. Aquella promesa ilusionó a la familia Kennedy, que aceptó encantada pagar un precio fuera de mercado por una intervención absolutamente convencional. Sin embargo, jamás olvidarían lo que sucedió después. Tras la cirugía, Rosemary no solo no había mejorado, sino que se mostraba claramente más lenta a la hora de procesar sus pensamientos. Freeman argumentó que aquello formaba parte de las consecuencias de una operación tan agresiva, pero remitirían con el tiempo. No fue así. Es más, según pasaron las semanas, la joven de 23 años nunca pudo volver a caminar. Más tarde, perdió el habla. Más tarde, otro doctor le diagnosticó incontinencia. No fue una víctima mortal. De hecho, falleció a los 86 años en 2005, pero lo hizo postrada en una cama. Fue ahí donde pasó el resto de sus días desde que su vida se cruzara con la del Dr. Freeman. Como Rosemary, hubo cientos de miles de estadounidenses con aquel problema, y el Dr. Picayelo lo sabía. Se mantenía en sus 13 de que su técnica estaba más que probada y se remitía al reconocimiento de Egas Moniz con el premio Nobel. ¿Quién podía discutir aquello? Sin embargo, incluso para su delirio hubo un punto final. Fue en 1967 cuando una de sus pacientes murió en el acto. No sobrevivió siquiera a la propia operación. Aquello no solo significó el fin de las lobotomías como prácticas legales, sino que provocó la retirada de la licencia médica de Walter Freeman. Pese a ello, el doctor jamás se disculpó. Siguió visitando pacientes y realizando estas pruebas de forma totalmente ilegal. Las muertes y los casos de incapacidad siguieron aumentando con el paso del tiempo, hasta que en 1972 un cáncer se lo llevó por delante. Walter Freeman falleció a sus 87 años ejerciendo hasta el último día y como precursor de una técnica asesina.
Aunque oficialmente solo se le imputa una muerte, las investigaciones posteriores apuntan a que el doctor Picahielos habría matado a más de 500 personas a través de la lobotomía y habría invalidado a miles de seres humanos cuyo destino sería pasar el resto de sus vidas postrados en una cama. El 60% de ellos, además, eran homosexuales. Las personas gays siempre fueron el target principal de la lobotomía. Freeman no pagó por ninguna de aquellas muertes. Quizás su odio por la comunidad de personas homosexuales o bien por su propio ego jamás admitió que se había equivocado importando aquella técnica a Estados Unidos. Tampoco jamás pasó por la cárcel. Para muchos de sus pacientes murió como un honorable médico que hizo todo lo posible por salvar a su hijo, hija, padre, madre o tío. Pero lo cierto es que las víctimas jamás podrán recordarle. Él mismo se encargó de cortar sus conexiones neuronales para dejarlos vegetales. Hoy solo quedan dos cosas asociadas a este médico asesino: la lobotomía, prohibidísima desde hace décadas, y un simple picahielos. Nunca nadie necesitó tan poco para hacer tanto daño.